Hola chicos, ¿qué tal? Hoy estoy en Valencia, hacía tiempo que no grababa por aquí, de hecho por el centro aún no había grabado y vamos a hablar del alquiler vacacional, cómo hacerlo bien, cómo hacerlo sobre todo para muchos inversores, ya que es un poco un tipo de inversión un poco más complicada de estimar y hoy os traigo a Julián, que tiene una empresa que se dedica un poco a esto y nos va a explicar a través de Suoma cómo lo hacen y cómo hacen para un poco diferenciarse y añadir valor en este sector. ¿Qué tal, Julián? ¿Cómo estamos? Hola Sergio, ¿qué tal? Un alivio estar aquí en Valencia con este solazo, este cielo azul. Sí, un poquito cuéntanos a qué te dedicabas en el pasado y un poco por qué dirigiste tu carrera hacia la inversión inmobiliaria. Pues yo venía de asesorar mucho en inversiones, pero para empresas y para inversores institucionales en banca de inversión. Y eso lo hice en Nueva York, Brasil y en Alemania. Y luego sí me pasé a otros sectores de consultoría estratégica y luego tech. Pero eso al final me hizo ver que la inversión en vacacional tiene unos números que son muy atractivos para muchos inversores y por otro lado, para hacerlo bien hay que recoger disciplinas de datos y muchas cosas del mundo tech. Bueno, pues mucha gente probablemente sepa lo que es el alquiler vacacional, pero realmente para hacerlo de forma profesional y no correr riesgos innecesarios, uno debe un poco de hacer unos cálculos que son más difíciles de hacer que el típico alquiler tradicional, que es el que yo, digamos, he presentado más en el canal. Así que Julián nos va a explicar un poco cómo se diferencia esto de otro tipo de inversión inmobiliaria y cuáles son las claves en este sentido. Pues muy bien, Sergio, como dices, el alquiler tradicional, que yo lo voy a llamar residencial porque se define por años, se contrasta con el estacional, que se mide en meses, y luego el vacacional, que se mide en noches hasta semanas con un techo de un mes. Entonces, estas dos últimas modalidades, al final, lo atractivo que presentan al inversor son rentabilidades esperadas bastante más altas. Entonces, hablando de esas rentabilidades, si generalmente en tradicional residencial vas a buscar un 4,5% y si hablas con Sergio pues puedes encontrar oportunidades de hasta 7%, pero en vacacional lo esperado está entre 6 y 10%. Claro, cuando hablamos de 6% estamos hablando de un valor seguro, una cosa que ya está, que no necesita reforma y que está en una buena zona. Y cuando estamos hablando de 10%, generalmente son casos donde el inversor aporta valor a la vivienda mediante una reforma. Una de las diferencias, cuando digo 6 a 10%, no es solo de propiedad a propiedad, pero también puede ser de año a año, porque con el residencial tú vas renovando a tu inquilino, a no ser que haya rotación, pero en estacional y en vacacional hay rotación porque son check-ins. Pero ahí está también parte de la magia, porque con cada check-in actualizas precios, ¿no? Y entonces en un entorno inflacionista como el actual, ese refresh de precios en realidad te permite defenderte ante la inflación. Sí, es cierto que una de las cosas que le preocupa a mucha gente que invierte en alquiler tradicional es el tema de no poder actualizar las rentas respecto a la inflación un poco en tiempo real, ¿no? Porque al final firmamos contratos que suelen ser a 5 años y a veces pues no podemos recoger ese impacto que el vacacional sí que puede hacer. Además esto, digamos que con las limitaciones del IPC que se han aprobado últimamente, todavía puede ser más preocupante para el inversor. Así que en este sentido, sin duda, el alquiler vacacional tiene una gran ventaja respecto al tradicional. Claro, ahí está, es parte del atractivo y lo tienes que compatibilizar con el otro factor clave, la ocupación con C, no con K, ¿no? Y entonces tienes el precio noche y el porcentaje de ocupación, exacto, son las dos variables clave y al final lo que muchos de nuestros inversores valoran en nosotros es que les sabemos identificar qué propiedades tienen potencial para estar en una ocupación todo el año, a unos precios y márgenes abultados, y qué hace falta hacer para conseguir esas cifras, porque no siempre es tan evidente. Una de las cosas que muchas veces pues, se puede pensar, y de hecho yo con Julián hablé cuando le conocí, es el tema de que a lo mejor la inversión inmobiliaria tradicional es un poco más como la inversión en renta fija, ¿no? Es un poco más fija, más predecible, y la inversión por Airbnb sería la parte un poco más variable, un poco más como renta variable, en este caso como invertir en bolsa, ¿no? Porque puede haber un mayor potencial que en renta fija, pero también tienes que controlar bien los riesgos, ¿no? En ese sentido, ¿cuáles son las claves en tu opinión? Las claves es una analogía interesante, aunque realmente al ser inmobiliaria
es de menos riesgo que la bolsa porque comparte los mismos fundamentos que la inmobiliaria residencial. O sea, ¿qué es lo peor que le puede pasar a un edificio? Pues que se queme, ¿no? Pero para eso tienes un seguro. En cambio, pues bueno, si una empresa si quiebra, pues entonces aquí es bastante más seguro la inversión vacacional. Entonces, cuando piensas en contrastarlos, la verdad no tiene por qué ser menos seguro. Porque si tú piensas, hay dos elementos, ¿no? El valor de la propiedad y la renta que tú puedas percibir. Y el valor de la propiedad, el alquiler vacacional tiene que ser una propiedad, o sea, la ubicación tiene que ser algo, si no está en el meollo del ocio, de los restaurantes y cerca de la playa, pues al menos que esté cerca del ocio, ¿no? Sí, sí. Y eso conlleva estructuralmente pues un margen de seguridad, porque eso siempre va a ser atractivo. Luego sí que es cierto que en la parte de los ingresos se mueve más, por los factores que dijimos antes, pero eso también es lo que crea oportunidad y lo hace, digamos, más sexy. Toda la razón. De hecho, hay una de las cosas que a mí tradicionalmente me preocupaba, ¿no? Y creo que es uno de los retos para invertir en vacacional, es el tema de cómo estimar el precio correcto a pagar, ya que de lo contrario, mirad que tenemos ahí un oso, ya que de lo contrario, pues puedes cometer un error. Al final, el precio a pagar por un activo determina en gran medida pues la rentabilidad que vas a tener. Entonces, como sabéis, yo la regla del 150 la he utilizado mucho para filtrar tanto inversiones personales como ahora con las oportunidades de inversión de Telegram, pero el reto sería cómo hacer ese trabajo para un tipo de activo que, aunque sea inmobiliario, tiene más varianza un poco. Entonces, ahí está, yo creo que la clave, y Julián va a compartir con nosotros cuáles son los secretos para hacer esto con cabeza. Pues a mí la tabla, la regla del 150 a mí me encanta, en residencial, aunque nosotros en vacacional tenemos que usar otros KPIs, otros indicadores, pero son bastante digeribles. Entonces, primero pensamos en si la propiedad está bien de precio, si está bien comprada, ¿no? Entonces, segundo, pensamos en si la zona se va a revalorizar, ¿no? Y tercero, pues cuáles son los flujos de caja libres que pueda generar en alquiler. Entonces, en el primer componente realmente tú buscas comprar por debajo de mercado y eso dices, pues comparables, ¿qué es lo que debería, en teoría, costar esta propiedad? Y encuentras cosas muy parecidas y evalúas el metro cuadrado. Entonces, a esos tres números, o sea, los números se pueden sacar, pero no nos podemos dejar seducir por la falsa seguridad de los números. Hay una realidad física detrás que es un inmueble. Entonces nosotros, cuando realmente nos interesa, a un inversor nuestro le interesa mucho la propiedad, la visita la efectuamos con un checklist de 120 observaciones, pensando concretamente en su rendimiento en vacacional. Claro, aquí yo lo que me plantearía como inversión y que mucha gente probablemente como inversores se planteen también es cómo uno puede agregar tanta información relevante, ya que el vacacional yo creo que es necesario un poco más de ayuda tecnológica para hacer un buen análisis a nivel particular. ¿Es aquí donde vosotros aportáis el máximo valor, por ejemplo? En nuestra experiencia sí, porque no vamos a ir a cada propiedad posible con la checklist de 120 observaciones. Somos capaces de, cruzando muchas bases de datos, pues una ingesta masiva y hacer esos cálculos que mencioné antes para muchas propiedades. No es completamente automático porque hace falta cierta destreza de análisis, pero luego de ahí procedemos a filtrar. Y dentro de eso, pues claro, en el mundo de los datos, tú y yo lo hablamos el otro día, ¿no? Cualquier inversor vacacional serio piensa en AirDNA, pero nosotros intentamos cruzar eso con más datos. El análisis nuestro no lo podríamos hacer solo con AirDNA. Sería un poco como utilizar lo que llaman ahora el Big Data, ¿no? Para tomar mejores decisiones en inmobiliaria, ¿no? Yo creo que aquí es bastante importante porque de verdad, yo creo que cuando uno ha invertido en inmuebles, quizás subestima el tiempo y el tiempo de análisis, el tiempo de encontrar la oportunidad y el tiempo de analizarla, ¿no? Entonces, de esta forma, obviamente, es un proceso mucho más eficiente y mucho más preciso, ¿no? Correcto, muchas veces una persona puede hacer un buen análisis, o sea, un inversor particular, un buen análisis de una propiedad y le sale muy bien, pero luego si por lo que sea esa propiedad no cumple con todos los criterios, repetir eso mismo con otras 40 propiedades antes de escoger la visita, eso ya empieza a llevar bastante tiempo. Y lo que dices de Big Data es una tendencia ya establecida, pero está mucho de, una cosa son los datos y otra cómo interpretar esos datos, ¿no? Mucho inversor particular se fija en los promedios que te da de zonas. Nosotros nos fijamos mucho más en los percentiles, porque en este negocio vacacional y muchos a nuestros viajes os habréis dado cuenta, muchas propiedades tienen una gestión
por decirlo, semiprofesional, por no decir amateur, ¿no? Y es general de una segunda residencia, que el dueño ha contactado a amigos o a familiares que le ayude a gestionar de vez en cuando, y el promedio en las bases de datos es esto. Pero un inversor serio no está compitiendo con hoteles, está compitiendo con negocios punteros. Entonces tiene que aspirar a más que el 50, tiene que aspirar al 75%. Vale, yo me pregunto, ¿cómo hacéis un poco el proceso de, digamos, dar luz verde a algunas y descartar directamente otras? ¿En qué os fijáis más o qué cosas tratáis de evitar para, obviamente, no cometer un error que le cueste mucho dinero a un cliente? Va mucho por descarte, porque al comienzo puede haber bastante propiedades en las que salgan los números, pero hay cosas que, o bien contrastando con bases de datos más privadas de pago o en la visita de 120 observaciones, pues descubres cosas que le cambian materialmente las hipótesis a un inversor. Cosas como que haya cargas en la propiedad o vicios ocultos que necesiten una reforma, una derrama nueva que vaya a multiplicar los costes de comunidad, los gastos de comunidad. Entonces, estas cosas alteran los números y a veces ya no cumplen con los criterios. Ya habiendo analizado un poco las diferencias entre el alquiler tradicional un poco y el vacacional, vamos a ver un poco un ejemplo que nos muestre un poco el valor añadido de este tipo de servicio a lo mejor y cómo podemos hacer para no cometer ningún error en este sentido. Pues como bien dice Sergio, esto fue un caso reciente que hicimos en Fuengirola. Ciertamente creo que es interesante recordar o subrayar que la Costa del Sol, la Costa Blanca aquí cerca y también Canarias son un poco la Santa Trinidad en cuanto a este tipo de inversión. Si bien es cierto que de las tres, la Costa del Sol quizás sea la más exigente o restrictiva en cuanto a presupuesto. En este caso, un inversor en Bélgica tenía pues más de 100.000, 120.000 disponibles que le permitía optar a cualquiera de las tres costas. Y entonces lo que encajaba, nos pedía un 7% neto, ¿no? Ese era un criterio duro, digamos, y que fuese en la costa. Entonces ahí lo que encontramos era en Fuengirola, pues dos dormitorios de 55 metros, estaba a 122.000 euros, y eso estaba sustancialmente por debajo en cuanto a euro por metro cuadrado en la zona. Necesitaba una reforma, ¿no? Y yo sé, por ejemplo, que en residencial a ti pues prefieres evitar reformas, pero en vacacional es una forma de preparar la vivienda para ser muy competitiva, ¿no? En este caso, además, hicimos el cálculo. En esa zona, normalmente, cuando una vivienda pasa al siguiente nivel de calidad, es decir, si está en mal estado y va a un estado normal, si está en un estado normal y va a buen estado, se revaloriza generalmente en torno a un 19%. Y entonces, incluso teniendo en cuenta la reforma por metro cuadrado, a este inversor, en lo que es una revalorización, salía que iba a ganar entre 14 y 18.000 euros con esa palanca, ¿no? O sea, porque cuando tú quieres que se revalorice la propiedad, tienes que tener una estrategia. La estrategia no es solo, bueno, la he comprado barato y espero que suba. No, entonces, tú no puedes influir la zona en sí, o sea, no puedes cambiar su ubicación, pero sí puedes aportar valor y aumentar la calidad. Esa es la forma activa de intentar asegurar esa revalorización. No era solo porque necesitase reforma, que estaba muy bien de precio. Tenía algo que en el mercado residencial podía ser quizás un negativo, pero no en el vacacional. Era un tercero sin ascensor y eso sé que, por ejemplo, en tu sector es una línea roja, pero para huéspedes que están de viaje y que se plantean estancias de 2 o 3 noches, 2 o 4 noches, es que ni siquiera filtran por eso. Entonces, cuando encuentras algo que pueda abaratar tu acceso al activo, pero no afecta para nada tu capacidad de captar una renta, entonces te salen unos números bastante buenos. Vale, entonces, ¿cuáles fueron los KPIs, los indicadores más importantes para esta operación que cerrasteis? ¿Cómo definisteis un poco la clave, que es el precio por noche y el porcentaje de ocupación, con C? Es buena pregunta, ¿no? Entonces, los 3 KPIs que mencioné antes, que es capacidad de revalorización después de la reforma, como dijeran, entre 14 y 18.000 euros. La zona, que en este caso era el puerto deportivo de Fuengirola, tenía en los últimos 5 años un crecimiento de 9,5% anual. Y no es solo el puerto deportivo, es realmente estas calles, porque esta propiedad se encontraba a menos de 800 metros de 14 restaurantes con una puntuación 4,5 sobre 5 en Google. Estaba caminando a la estación de Renfe
tenía cajero automático justo al lado, cosas que son importantes para un turista, ¿no? Claro. Y luego, por último, era la rentabilidad neta. En esta nos salió exactamente un 7%, pero claro, ¿qué asumimos en cuanto a precio, noche y ocupación? Ocupación nos salía un 76%, que era lo que yo decía, buscábamos ese percentil para propiedades de ese perfil en esa zona. Y luego el precio noche era 64 euros, que a lo mejor puede sonar un poco bajo, pero en este caso el precio noche hay que siempre descontar los gastos de plataforma, Airbnb o VRBO, etcétera, te cobran un porcentaje por estancia. Hay que también descontar los gastos de limpieza, que son por check-in. Y luego también incluimos lo que es estos, como dije antes, el bricolaje en este tipo de sector no funciona muy bien. Entonces, nosotros asumimos que esto se terceriza a una agencia profesional y entonces con todo eso junto pues nos salía, bueno, la agencia sale para el 7%, pero eran 64 euros teniendo en cuenta los costes de plataforma y de limpieza, ¿no? Entonces, eso siempre eran los números que nosotros derivamos, pero le damos a cada inversor una herramienta que pueda hacer el propio inversor, pues auditar, ¿no?, esas cifras y decir, no, si yo esto no me lo creo, yo voy a poner 66% de ocupación y 55 euros, pues también se remodela, ¿no? Recalcula, Y recalcula, ¿no? Exacto, y dice, yo lo quiero pagar en 12 años y no en 20, pues eso también, ¿no? Entonces, intentamos que sea realmente flexible para que el inversor analice todos los posibles escenarios, que es importante. Hay variación, de ahí viene la rentabilidad, que puede ser muy alta y que también se mueve. ¿Qué pasa si alguien que se muere por invertir en vacacional luego resulta que no salen los números como se proyectaron? ¿Qué es lo que hacéis en estos casos? Hemos tenido que cambiar el setting porque se ha agotado la batería del estabilizador, así que Julián nos va a contestar la pregunta que le comentaba. En efecto, un inversor vacacional entra con todas las ganas, pero digamos que las previsiones no se cumplen. ¿Escenario pesadilla? Pues no, o sea, el suelo en esta inversión te lo marca el alquiler residencial. Entonces, en este caso sabíamos que una propiedad de esas características solía recibir pues una rentabilidad de 4,7%, es lo que generaba, y entonces, en última instancia, tu plan de escape pues es fortaleza, ¿no? O sea, tienes esa solidez del 4,7 del residencial. De hecho, en la pandemia, que 2019 fue un año muy fuerte en cuanto a turismo y luego llegó el 2020, muchos inversores de vacacional hicieron eso, dijeron, bueno, pues me busco un inquilino, que al final, incluso en estas zonas que son tradicionalmente más de turismo, hay muchas personas que trabajan allí y necesitan donde vivir. Entonces, en realidad, esa demanda es muy intensa también. Entonces, esa salida siempre se contempla en los escenarios. Pues nada, chicos, la gente que esté interesada en invertir en vacacional, os voy a dejar un link en descripción para que tengáis acceso a Suoma y a todas las herramientas que ofrece, y además hemos llegado a un acuerdo para que tengáis algún tipo de bonificación que Julián os va a explicar ahora mismo. Los que vengáis a través de Sergio y tendréis una sesión de 1 hora conmigo o con mi socio cofundador Borja, que él también tiene una experiencia de análisis de inversión muy potente en McKinsey, y en esa sesión vamos a conocer tu perfil de inversor, empezar a desarrollar la estrategia a medida para ti y también hacer una formación de análisis financiero para que tú también tengas herramientas, y compartiremos un modelo que tú puedas usar para hacer pues también tus propias investigaciones. Pues eso es todo, chicos, espero que haya sido útil este vídeo, sobre todo para aquellos que queráis invertir en vacacional, ya que es algo que aún no habíamos entrado a fondo en el canal, pero invirtáis en tradicional o en vacacional, como siempre os digo, invertid con sentido.